Hola a todos, hoy es jueves, 23 de octubre de 2025, y nuestro querido amigo Andrei Martyanov se une a nosotros. Bienvenido, Andrei. Un placer. En cualquier momento. Andrei, déjame empezar con lo que dijo Medvedev, la última cita. Básicamente está diciendo, si alguno de los numerosos comentaristas aún tenía ilusiones, aquí lo tienen. Estados Unidos es nuestro enemigo, y su política hacia nosotros no es más que vernos como su enemigo. ¿Qué significa eso, Andrei? Porque estaba hablando de la cancelación de la cumbre en Budapest, y parece que la parte rusa sabe que la atmósfera para las conversaciones no está lista para ese tipo de reunión. Por eso decidieron limitarse a mantener llamadas telefónicas entre ambos. Sí, vamos hacia allí. Muy sencillo. Mi opinión sobre eso se remonta a diciembre de 2021. Fue publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia y se llamó el ultimátum. Pero mucha gente aún no entendía entonces que las condiciones ya estaban establecidas. De hecho, han cambiado, porque ahora Rusia no se está quedando de brazos cruzados. Está literalmente asentada sobre aquel mandato inicial, como se discutía en el ultimátum, o como se le quiera llamar. Ahora hay consecuencias. Occidente en su conjunto se implicó con toda su capacidad contra Rusia y acabó enfrentándose a la derrota. Y es como el póker. Ya sabes, cuando tienes una escalera real o lo que sea. Eso es lo que tiene Putin. Y Trump tiene, doses, cuatros, lo que sea, sin cartas de triunfo. Así que si él quiere jugar esta mano, los rusos no ven ninguna razón para hacerlo. Los rusos no son gente ingenua, por mucho que a muchos les guste retratarlos así. Pero de nuevo, la mayoría de los que los retratan de esa manera son personas que nunca han mandado nada en su vida. Así que la cuestión aquí es, Medvedev es el alter ego de Putin. En realidad, seamos sinceros, es una situación de poli bueno, poli malo, tan simple como eso. Y Estados Unidos y el Occidente combinado principalmente tienen que estar rezando para que Medvedev no se convierta en el próximo presidente, lo cual, en realidad, es una probabilidad bastante alta. Mucha gente cree que se trata de una especie de maniobra de Medvedev, un movimiento populista para ser elegido cuando llegue el momento. No, así es simplemente como piensa. Y así se dijo. Y no lo olvides, no se trata solo de Medvedev. Hoy Vladimir Putin salió y por primera vez utilizó un término ante el que muchos en Europa especialmente deberían despertar cuando dijo que su respuesta sería decisiva y sorprendente. Así que, ¿qué puedo decir? Los rusos saben hacia dónde se dirige el juego, por así decirlo. Y Trump, como ya mencioné, Rusia le ofreció una vía de escape. Trump no es un estadista, es un político, y no uno muy bueno. Así que su juego se ha acabado. Puede seguir haciendo lo que quiera, pero ¿sabes qué? El próximo golpe será, evidentemente, contra instalaciones de la OTAN, si ocurre algo grave. Y Rusia ya ha lanzado la advertencia. El principal problema, Andrei, con la administración Trump es su falta de coherencia. No son consistentes ni en su forma de pensar, ni en cómo se comunican con los rusos. En lo que respecta al alto el fuego inmediato del que están hablando, ese es el tema principal antes de la reunión entre los dos presidentes. ¿Crees que hay alguna posibilidad de que Rusia acepte un alto el fuego inmediato? No, quiero decir, es simplemente impensable. Y mientras hablamos, los rusos están lanzando la operación para liberar Jersón, para quienes no lo sepan. Cuando observas la dinámica en el frente durante los últimos meses, de nuevo escucha, para la gente que creció con la película Patton y la visión hollywoodiense de la guerra, les resulta difícil entender cómo se libra una guerra real. Los rusos están aniquilando a unos 1.500 efectivos de las Fuerzas Armadas ucranianas al día,
más o menos, y seguirán haciéndolo hasta que Ucrania se rinda y obedezca lo que los rusos les digan, o hasta que se queden sin hombres. Sé que suena horrible, pero Rusia tiene todos los recursos para continuar con esto el tiempo que sea necesario. Así que la pregunta es, por ejemplo, ahora obviamente van a presentarlo de nuevo como una especie de maniobra táctica, ya sabes. Pero Pokrovsk, que en realidad es el nombre regional de Krasnoyarsk para ese lugar, están saliendo de allí ahora como ratas, ya sabes, en grupos de 10 hombres. Obviamente están utilizando a los civiles como escudos humanos. Básicamente, estas son tácticas de la OTAN. Y sí, Pokrovsk, si miras el mapa de Pokrovsk hoy, la mayor parte está liberada. Se están concentrando principalmente en la parte occidental y están huyendo. Y de hecho, un punto interesante, en los últimos meses, la tendencia ha sido muy marcada. Las Fuerzas Armadas de Ucrania simplemente intentan evitar cualquier tipo de contacto de combate, porque así es como se desmoralizan, a menos que, por supuesto, estén drogadas y empujadas a incursiones suicidas, esos llamados contraataques en los que todos acaban muertos o heridos, lo que en la práctica viene a ser lo mismo. Así que en este caso, la situación a lo largo de la línea de contacto de combate define todo en las relaciones internacionales actuales. Un movimiento de una brigada rusa o de una ala aérea de la Fuerza Aérea Rusa tiene más peso en la política internacional que, por ejemplo, cualquier reunión de generales de la OTAN que intentan fingir que saben lo que es una guerra real. No lo hacen. Y como resultado, tenemos lo que tenemos. Rusia. No se puede cambiar nada en la posición rusa. Es completamente idiota cuando hay gente incluso en Occidente, desde el señor Orbán hasta Steve Bannon y otros antiguos, ya sabes, peces gordos del Departamento de Estado, nada menos que van a Sky News y dicen, la guerra está perdida, se acabó. Sí, sabemos que se acabó. Solo es cuestión de cuánto quieren persistir esos criminales de guerra en Bruselas, Londres, París, Washington. Y solamente que World Amit Henuales Emstes. Y la pregunta es, de nuevo, mucha gente todavía no lo entiende. Los rusos no necesitan esos territorios, pero ya están profundamente dentro de los oblasts de Kharkov, Dnipropetrovsk y Sumy, ya sabes. Y Kherson está siendo liberada. La operación ya ha comenzado. Así que no sé qué puede aportar hoy Estados Unidos a la mesa. Y hay otra cosa que mucha gente, de nuevo, detrás de todo este ruido blanco, detrás de todo esto, ya sabes, vender la historia, un montón de organismos unicelulares de los medios, porque no trabajan formas de vida complejas, especialmente en los medios estadounidenses y occidentales. Olvidan que, por ejemplo, el señor Ryabkov hizo un anuncio asombroso ayer. Y cuando el señor Ryabkov dice algo, más les vale escuchar. When Mr. Ryabkov says anything, they better listen. He stated that Russia is not going to be sharing. Afirmó que Rusia no va a compartir ninguna información sobre armas ni sobre cuestiones relacionadas con la posible renovación del tratado New START. Rusia dio a Estados Unidos hasta 2026, que por cierto expira muy pronto. Después de eso, no habrá negociaciones sobre ningún nuevo tratado START en absoluto, y Rusia dejará de cumplirlo mientras continúa produciendo sistemas cuyo significado muchos ni siquiera comprenden. Se trata de sistemas de lanzamiento estratégicos que ya han cambiado drásticamente el equilibrio de poder en el mundo y a favor de Rusia. Ni siquiera va a ser justo. En cuanto a Estados Unidos, olvídate de Europa. El ejército europeo es insignificante. Y cuando hablamos de ello, la gente dice, ah, sí, ya sabes, Trump dice eso. And when we talk about it, people say, oh, yeah, Trump says this, he said, you know what, it's like... Dijo, ¿sabes qué? Es como eso de me quiere, no me quiere. Ya sabes, un día quiere reunirse con ellos, al día siguiente no. Es un hombre absolutamente incompetente. Solo intenta sobrevivir porque sus políticas internas están fracasando estrepitosamente. ¿Y qué puedo decir? Pero esto es lo que está ocurriendo en segundo plano.
lo cual es más importante que los movimientos tácticos y operativos reales en la línea de contacto de combate, porque sabemos lo que está pasando allí. Sabemos cómo ya ha terminado. Solo necesitamos saber cómo se va a organizar en términos del resultado final, por así decirlo. Porque no solo muchos de los nazis de Ucrania tienen que acabar entre rejas. Hay muchos líderes políticos en Occidente que son maníacos genocidas y auténticos criminales de guerra, criminales contra la humanidad. Así de simple. Y deben ser llevados ante la justicia. ¿Está eso relacionado con lo que está ocurriendo en Ucrania? Tiene que ver con la incapacidad de Trump para aceptar las realidades de Ucrania. Porque me parece, ¿por qué le resulta tan difícil simplemente decir, la perdiste, salgamos de Ucrania? ¿Por qué es eso? Porque como mencionaste, Sergei Ryabkov dijo que los llamamientos al desarme nuclear que ignoran las realidades militares y políticas actuales son completamente poco realistas. No se puede avanzar con ese tipo de políticas en Ucrania, ni en ningún otro lugar en realidad. No. It's unsustainable. United States Es insostenible. Estados Unidos, como superpotencia, como se consideraba antes, es insostenible. Tendrá que reducir sus apetitos de forma gigantesca. Mucha gente habla de ello, diciendo que sí, que tiene que concentrarse principalmente. Bueno, de acuerdo, déjame decirlo así. Estados Unidos es más que solo Occidente. Estados Unidos es una civilización propia, que incorpora muchas cosas que son radicalmente diferentes de Europa. De hecho, los estadounidenses, como pueblo, no son bastantes europeos. Eso no significa que está contain, pienso pues ahí. It doesn't mean that there are no commonalities. Of course, there are commonalities. And of course, United States was there. Y por supuesto, Estados Unidos era el occidente combinado, que es, por supuesto, la última esperanza de Europa. Estados Unidos fracasó estrepitosamente en ese papel. Y ahora ha llegado el momento de que Estados Unidos, ya sabes, mire hacia adentro e intente aclarar lo que está ocurriendo en el país. Trump es incapaz de hacerlo. Es, en realidad, un hombre cobarde. Y evidentemente traicionó al movimiento MAGA. Los vendió tanto a la izquierda como a la derecha. Y debemos tener siempre presente quién es su hija, Ivanka. Está casada con, un agente del Mossad, sin rodeos. Así que el tipo está completamente controlado y humillado, básicamente por Tel Aviv y Netanyahu. Basically, Tel Aviv and Netanyahu, he is incapable of making any kind of serious movements. Es incapaz de hacer ningún tipo de movimiento geopolítico serio. Pero los rusos hacen lo suyo. Ya sabes, le lanzan un hueso de vez en cuando para no destruirlo políticamente del todo, porque obviamente Rusia no está interesada en su humillación total. Debido a su naturaleza narcisista e impulsiva, un hombre que realmente no puede controlar sus impulsos, ahora está acorralado desde todos los puntos de vista. Tuvo la oportunidad de cambiar las cosas. ¿Recuerdas? Oh, lo detendré en 24 horas. Luego ya sabes, una semana, 2 semanas, un mes, 100 días. Y aquí estamos. Así que, en este caso, ¿cómo se lidia básicamente con el paciente dirigiendo el manicomio? How do you deal with the basically patient of the asylum? You have to have this restraining shirt on. Tienes que mantenerle una camisa de fuerza. Ya sabes, porque si Estados Unidos se derrumba, va a ser totalmente distinto a si Europa se derrumba. Que por cierto, Europa se está derrumbando mientras hablamos. Está ocurriendo realmente en tiempo real. Obviamente, las civilizaciones y los países no se derrumban de la noche a la mañana. Por ejemplo, el colapso de la Unión Soviética se formalizó de la noche a la mañana, ¿de acuerdo? Después del golpe de agosto, pero llevaba desintegrándose varios años antes de eso. Y lo mismo ocurre con entidades aún mayores, como la civilización occidental. Así que Trump es incapaz de salvarla. Es incapaz de salvar a Estados Unidos. No es más que un estafador inmobiliario neoyorquino y el showman del programa The Apprentice. He is the showman from the Apprentice show. He doesn't possess, No posee las cualidades de un estadista. Y en este caso en particular, ¿cómo se hace? ¿Cómo se maneja básicamente al paciente del manicomio y además violento? Hay que hacerlo con mucho cuidado, pero al mismo tiempo de manera muy firme. Y como ya he dicho, consta en actas, lo hemos repetido una y otra vez, que Estados Unidos no tiene ninguna carta que jugar
a menos que quiera escalar hasta un intercambio nuclear. Entonces, they have to existir como civilización humana. Así de simple. No hay much choice. Not many options. So, Andrei, aquí tienes a uno de los valientes, diría yo, periodistas que preguntan al secretario general de la OTAN sobre los ucranianos. El 23% de los ucranianos quiere luchar. Y aquí está la respuesta del secretario general de la OTAN, y luego la de Donald Trump. oh, good Lord. Mi pregunta es en realidad para el secretario general. Señor secretario, no sé si ha visto esto, pero las encuestas en Ucrania muestran un colapso masivo del apoyo ucraniano a la guerra. Una encuesta de Gallup reveló que solo el 23%, menos de una cuarta parte, la apoya. Zelensky ha salido hoy elogiando la propuesta del presidente Trump de congelar las líneas del frente como parte de un alto el fuego. Dijo que es un buen compromiso. La gente ve su visita aquí como, ya sabe, una forma de presionar al gobierno estadounidense para que continúe su implicación en la guerra. Usted evidentemente está abogando porque se envíen más armas de la OTAN a Ucrania, pero los propios ucranianos no quieren luchar esta guerra. Entonces, ¿cómo justifica eso moralmente? Bueno, solo estoy haciendo presión por una cosa, y es asegurarme de que pongamos fin a esta guerra. No tengo que presionar al presidente porque estamos totalmente de acuerdo en esto, y es lo que ha estado haciendo desde el primer día. Todo lo posible para romper el estancamiento con Putin, para iniciar el diálogo, hablando también con Zelensky. Terminar esta guerra es crucial, y el hecho de que Estados Unidos esté ahora suministrando armas a Ucrania es para preservar su strength, to stream the norte. You know how steel brings null aces. Unos 2.000 millones que se trasladan a Ucrania. ¿Por qué crees que eso hará que se calme ahora? ¿Qué quieres decir? ¿Crees que más armas realmente pondrán fin a la guerra? Quiero decir, hay más por hacer. Lo que necesitas, lo que dijo el presidente este fin de semana, es detenerte donde estás. Básicamente, hacer un alto el fuego y luego tener todas tus discusiones sobre territorio y lo que sea. Pero primero, detener la guerra. Eso es lo que dijiste el viernes y el domingo. Es una guerra. Quiero decir, tu pregunta es realmente justa. Es una guerra que nunca debería haber empezado. Ya sabes lo que pienso al respecto. Pero es una guerra que nunca debería haber empezado. Y no estamos vendiendo armas a Ucrania, se las vendemos a la OTAN, lo cual es diferente de antes con Biden. Él simplemente entregó $350 mil millones en armas y dinero directamente a Ucrania, y eso fue muy imprudente. Pero nosotros se las vendemos a la OTAN, y probablemente pueden hacer lo que quieran con ellas. No tiene por qué ser Ucrania, pero probablemente lo sea. ¿Sabes? Es increíblemente ignorante la forma en que están respondiendo al informe. It's not ignorant. They are afraid. They are two schoolboys. No es ignorancia. Tienen miedo. Son como dos colegiales, ya sabes, y Ruto es un imbécil. Lo siento, chicos. No hay políticos europeos normales ahí fuera. Ninguno. Cero. La mayoría son básicamente cretinos. Están comprometidos de una forma u otra, completamente corruptos, completamente cobardes, y ahora están luchando por sus vidas. Porque al final, los europeos, la mayoría de los europeos, no todos, no me malinterpretes, no quiero generalizar, pero la mayoría de los europeos no distinguen, ya sabes, una cosa de otra, sinceramente. Solo les importa, lo cual es normal, su estómago. No tienen honor ni integridad, son la plebe. Simplemente viven como tanta gente de un sueldo al siguiente. As very many people do, from paycheck to paycheck, they try to survive, so they don't Intentan sobrevivir, así que les importa un comino todo lo que estamos discutiendo aquí, salvo, por supuesto, que están adoctrinados, lo cual es totalmente normal para los europeos. Siempre han sido no solo rusófobos, odian visceralmente a los rusos por una razón sencilla, porque son unos pobres, básicamente, y eso es en lo que se están convirtiendo ahora. Y la única elección, o más bien opción, a la que se enfrentan ahora los políticos europeos es que las turbas hambrientas,
las turbas que no reciben su debido pan y circo, lo cual ya está ocurriendo, y que obviamente están siendo convertidas en cornudos por la inmigración africana y musulmana, la inmigración árabe. Y las ciudades europeas ya no parecen europeas, así que podrían rebelarse. Si se rebelan, entonces personas como Rudy probablemente acabarán colgando de las farolas. No se hará por razones morales, no se hará por razones antibélicas, no se hará por ningún tipo de motivo humanitario elevado. Todo se hará porque los europeos tienen hambre y están perdiendo su nivel de vida, que durante los últimos más de 50 años ha sido suministrado por la Unión Soviética y Rusia a través de la energía. Y eso es lo que enfrentan. Tienen miedo. Muchos de ellos, como Rudy, cúpula militar y política de Othen, son criminales de era. Hemos reslulal e indirectores. Y así, cuando estos dos adolescentes, porque son adolescentes y adolescentes asustados, personas con la mentalidad de, bueno, un timador inmobiliario de Nueva York, ¿qué esperas? Cuando hablan así, todo se trata de mostrar esa, ya sabes, fachada pública, delante de gente que ya conoce el juego. Mucha gente conoce el juego, ya sabes. Y aquí está la razón. Esto es algo que siempre señalo. En Europa, todavía puedes acabar en prisión por todo tipo de cosas que digas. En Estados Unidos es mucho más difícil hacer eso. Gracias a Dios por la Constitución, la Primera Enmienda y la Carta de Derechos. Esa es la diferencia. Estados Unidos es este vasto universo de medios alternativos, como lo que estamos haciendo ahora mismo, hablando libremente. En Europa, no es tan fácil, amigo. Quiero decir, puedes ser perseguido por eso. Y aquí estamos. Los europeos tienen una opción sencilla. Permítame decirlo así. Estas son las dos opciones a las que se enfrenta Europa, no Estados Unidos. Estados Unidos es un juego aparte, aunque ahora se encuentra en una situación desesperada, y lo es si se considera la situación económica y moral allí. Pero en Europa solo hay dos opciones. O bien se convierten, como está ocurriendo ahora, en algo parecido a la pista de aterrizaje 1 del campo de concentración de Orwell, con la policía del pensamiento y todo eso, o bien acabarán desapareciendo como naciones, porque serán superados demográficamente por todo tipo de personas que no son europeas, pero están en Europa, no para compartir los mayores logros de la civilización occidental, sino para vivir en lugar de los europeos en sus países, lo que inevitablemente provoca la muerte de esos países. Así que básicamente, harán lo que los franceses hicieron con la Bastilla, ya sabes, y todas esas cosas. Y luego puede que incluso haya gente literalmente colgando de las farolas, porque su élite globalista, que dirige Europa, trata de la aniquilación de la población europea nativa, mediante la superpoblación por parte de otros, que es un eufemismo para una inmigración masiva que no es en absoluto autóctona de los europeos. Es la destrucción total de la cultura europea, de lo mejor de ella. Es la completa desviación sexual de los europeos, la pedofilia total, todo tipo de cosas así. De eso se trata todo esto. Y los europeos consintieron en ello. Bien, ese es el problema. Ahora, lo único que puede impulsarlos a hacer algo al respecto son sus estómagos. Una situación al estilo de Weimar, de la República de Weimar, con comedores sociales. Esto es lo que tienen en el campo de concentración, donde estarán literalmente patrullados por la policía y todos esos elementos represivos, sea cual sea el nombre de los servicios de seguridad. O pueden liberarse y quizá intentar reconstruir algo sobre bases completamente diferentes. Los Estados Unidos están en una posición algo similar, pero es más importante, porque si Estados Unidos colapsa con su arsenal nuclear y todo lo demás que está ocurriendo ahora mismo, eso será un verdadero impacto para la economía y la seguridad globales. Europa simplemente ya no es tan importante. Andrei, ¿cuál es tu comprensión de Polonia? Recordamos que cuando empezó esta guerra eran muy belicistas. Luego se echaron atrás. No querían implicarse tanto en Ucrania.
Y últimamente, de nuevo, se están volviendo más belicistas, ya sabes. Alemania les preguntó por un tipo que parece estar implicado en Nord Stream. Dijeron, no tenéis derecho a tener Nord Stream. ¿Quién es Polonia para decidir sobre el gasoducto Nord Stream? El gasoducto Nord Stream era entre Rusia y Alemania. ¿Qué papel tiene Polonia en toda esa situación? El otro punto es que Sikorsky salió y dijo que si el presidente ruso quiere pasar por nuestro espacio aéreo, vamos a derribar su avión. Y el ex primer ministro polaco, esto es lo que dijo justo ayer, afirmó, en Polonia tenemos un arma que podemos dar a Ucrania. Hay ucranianos en edad de reclutamiento. Literalmente, está ofreciendo a las personas que están desesperadas por la guerra en Ucrania. Quiere enviarlas de vuelta a luchar, a morir, por Zelensky. ¿Qué está pasando con Polonia, en tu opinión? Bueno, Polonia en general, no todos los polacos, que no haya confusión, en realidad es culturalmente muy cercana a Rusia, de hecho. Pero la razón por la que odian a los rusos es porque Polonia nunca llegó a ser el imperio que quería ser. Como cualquier imperio en Europa, todo terminaba en Rusia. Ya sabes, o los rusos van a Berlín en el siglo XVIII, o entran en París en 1814, o consiguen a esos colaboradores que capturan el Kremlin y todo eso. Luego los rusos se levantan, derrotan la invasión polaca. Y entonces, en este mapi, muy supuso que para su presa, a mí la idea del od morsa do morsa es ver para polaca de mara amec. From sea to sea, great Polish empire, they just turned Poland into a part of Russia. Convirtieron a Polonia en una parte de Rusia. Así fue como ocurrió, y por eso odian a los rusos. No todos, que no haya confusión. No quiero meter a todos los polacos en el mismo saco, pero sus élites políticas son unos perdedores. No tienen con qué jugar. Polonia estuvo completamente industrializada hasta hace poco. Habían sido alimentados con todas esas subvenciones y préstamos privilegiados para construir una fachada tras el colapso de la Unión Soviética. Pero esa época se acabó. Tienen que devolver esos préstamos. Han sido completamente desindustrializados. Prácticamente no producen nada. Su famosa industria naval, por ejemplo, ha desaparecido. Así que ahora intentan fingir que todavía importan. No es así. Es un país europeo de tamaño medio, que podría ser aniquilado incluso con armas convencionales, sin necesidad de recurrir a las nucleares. Así que intentan fingir que importan, pero no es así. Lo único que les queda es, por ejemplo, decir cosas triviales como, si aviones rusos invaden el espacio aéreo polaco, sí, tenéis derecho a derribarlos, pero lo dicen como si fuera algo importante. Lo mismo ocurre si un avión polaco entra en el espacio aéreo ruso. Bueno, los rusos lo derribarán. Puede que primero lo obliguen a aterrizar y luego intercambien al piloto, pero así son las cosas. Es simplemente repetir obviedades. ¿Sabes lo que quiero decir? Soy Andrei Martyanov. ¿Sabes qué? Acéptalo. Vale, sí. Pues eso es lo que son. Así son ellos. Tienen un ejército patético, obviamente abastecido por la OTAN. No tienen nada propio excepto, como dicen, oh sí, tenemos blindaje, podemos construir algún tanque, ya sabes, o algo así. Básicamente, eso es lo que es un país armado por la OTAN. Y saben lo que va a pasar, ya sabes. Solo los imbéciles de sus centros de pensamiento militar creen, por ejemplo, que se puede asaltar Kaliningrado sin consecuencias. Así es como viven. Y luego, cuando miras a Sikorsky, el tipo un completo cretino. Admitió abiertamente hacer, ya sabes, felación a los estadounidenses. Puedes comprobarlo. Su esposa, Anne Applebaum, es una loca de remate. No son solo rusófobos. Odian a los rusos. Los odian desesperadamente, tanto que es peor que los nazis. Si dependiera de él, mataría a la mayoría de los rusos de todos modos. Y así son ellos, y así seguirá siendo. Esa capa muy estrecha de verdaderos pensadores polacos, verdaderos patriotas, conozco a algunos de ellos, siempre estarán en los márgenes, porque así son los polacos. Están controlados al menos por Londres, pero han olvidado que son un país europeo de tamaño medio sin una economía real, y ahora se van a empobrecer más.
Ya sabes, seguirán empobreciéndose como el resto de Europa. Alemania y Polonia acabarán inevitablemente en los comedores sociales, porque los rusos ya han dicho, nosotros no, chicos. Because Russians already stated we're done, guys. Obviously, Europe still tries to buy Russian oil and Obviamente, Europa sigue intentando comprar petróleo y gas rusos, lo que te dice quiénes son esas personas. No tienen ningún honor. Y no lo olvides, los rusos tienen esta palabra, gonor. Gonor, como puedes oír por su sonido, casi tiene que ser ¿qué? Un derivado de la palabra honor, ¿verdad? Comparte cierta similitud con esa palabra. Pero cuando hablas, por ejemplo, de la élite política polaca, la szlachta, por así decirlo, ellos tienen gonor, no honor. No tienen honor, pero tienen gonor, que por supuesto significa ambición, arrogancia, soberbia. Eso es lo que significa en ruso. Tienen eso. No tienen honor, no tienen capacidad en una economía, no tienen un ejército real. capability. They don't have real economy. They don't have real army. Andrei, right now in Russia, how do they feel? Andrei, ahora mismo en Rusia, ¿qué sienten respecto a Odessa? ¿Crees que, con el paso del tiempo, Odessa se convertirá en uno de los principales objetivos del ejército ruso? ¿O van a gestionarlo de otra manera sin intervenir militarmente? They're gonna, without going militarily in Odessa. Listen, it all depends. It all depends. Escucha, todo depende. Todo depende. De nuevo, primero, no tengo acceso a ninguna de las consideraciones del Estado Mayor ni del Consejo de Seguridad de Rusia. Ojalá pudiera ser una mosca en la pared allí durante al menos 30 minutos. Pero la cuestión es que obviamente hay dos maneras de abordarlo. Completarlo finalmente y básicamente masacrar a casi todos los hombres en edad de reclutamiento, desde unos 12 hasta 65 o 70 años, en Ucrania, y luego simplemente ir y tomar Odessa sin mucha resistencia. ¿Puede ocurrir esto? Sí, puede. ¿Pero quieren los rusos hacerlo? But do Russians want to do it? Why waste even a single Russian life? ¿Por qué desperdiciar siquiera una sola vida rusa cuando probablemente se pueda lograr mediante una solución política? Al final, Ucrania se convertirá en una especie de confederación y con el tiempo, después de que se complete el proceso de desnazificación, esas ciudades podrán volver a Rusia políticamente. Así que eso también es posible. Obviamente, esta es una ciudad rusa. Pero quién sabe. Podemos especular, por supuesto, pero realmente no quiero hacerlo. Quiero decir, esas son solo dos formas de abordarlo. Yo optaría por la solución política, sinceramente. I would go with the political solution, honestly. How do you see the way that Russia, it seems that Iran and Russia... ¿Cómo ves la manera en que Rusia e Irán parecen estar reconsiderando sus políticas en Siria? ¿Cuál es la principal preocupación de ambas partes? ¿Y tienen algún tipo de terreno común en el que puedan trabajar? Porque vimos a Al-Jolani yendo a Rusia, hablando con Vladimir Putin, y luego el enviado ruso a Siria fue a Irán para reunirse con el jefe de seguridad nacional iraní. Hay algo que está ocurriendo y que no conocemos del todo. Entonces, según tu comprensión, ¿qué está realmente en juego en Siria? ¿Cuál es tu opinión al respecto? We have to remember that the person Tenemos que recordar que la persona que convenció al liderazgo ruso de intervenir en Siria fue, por supuesto, el difunto general Soleimani. Voló a Rusia y se reunió allí con personas de muy alto nivel, desde el ministro de Defensa hasta, creo, incluso Putin. No estoy seguro, puede que no fuera así. Pero sin duda se reunió con el ministro de Defensa y con el jefe del Estado Mayor y convenció a Rusia de que debía ayudar a los sirios. Ahora bien, lo que mucha gente no entiende es que antes de esto, las relaciones entre Moscú y Damasco no eran fáciles. El gobierno de Assad no sentía realmente simpatía por los rusos. No olvidemos que era un gobierno muy orientado hacia Occidente, hasta que por supuesto todos vieron lo que ocurrió en Libia. government until, of course, everybody saw what happened to Libya, and suddenly things happened this, and for Iran, Y de repente empezaron a suceder cosas. Para Irán, la única potencia musulmana que realmente apoyaba a los palestinos, eso fue muy crítico. Y por supuesto está Hezbollah y todos esos asuntos. Irán ya estaba presente en Siria. Así que allá vamos. En 2015 los rusos entran en Siria.
hacen lo que hacen. Luego, más tarde, los israelíes matan a gran parte del liderazgo de Hezbollah y obviamente lo debilitan. Pero al final, cuando el gobierno de Assad cayó, de repente nos encontramos con esta situación increíble, con todos los tratos y negociaciones en marcha. De pronto hay negociaciones porque al-Sholani es un terrorista, lo fue, era del ISIS. Pero de repente, oh sí, los vientos políticos, los climas políticos cambian. Tiene que irse. Y de repente entiende que, bueno, Israel seguirá adelante con esta idea del Gran Israel, que por supuesto no se refiere solo a los altos del Golán, sino también a otras tierras tradicionalmente árabes. Y entonces algo hace clic en Jolani y dice, Dios mío, no tenemos nada con qué contrarrestarlo. Es decir, pueden contrarrestarlo con terrorismo, volando autobuses y cosas por el estilo, y eso era básicamente lo que estaban haciendo. Pero luego se pone un traje europeo, vuela a Moscú y dice, sí, al principio se dice que intentó convencer a Putin de que abandonara a Assad. No, Rusia no hace eso, a pesar de que fue Assad quien, hasta cierto punto... Sí, ahí hay toda otra historia. Pero no va a recuperar a Assad. Assad lleva una vida cómoda con asma, Dios la bendiga. Le deseo una pronta recuperación del cáncer. Una mujer maravillosa, hermosa, absolutamente. Así que tienes Chmeimim y Tartus, y ahora quieren que se queden allí. Esta es la única garantía para Siria como Estado, que no haya duda, no solo para el gobierno. Verás, no discutimos qué tipo de gobierno, sino que hablamos del gobierno en Siria, un gobierno de Siria, que de repente reconoce que, oh Dios mío, estos son los rusos que ya sabes, nos dan cierto grado de protección frente a Israel. Y por supuesto de repente dice, oh sí, vamos a cumplir con todo tipo de compromisos sobre la base de Khmeimim y Tartus. ¿Adivinas con qué responden inmediatamente los rusos? Bien, Rusia no está desesperada por esas bases. Si ocurre, ocurre, no pasa nada. Pero ¿qué hay de los alawitas y los cristianos? ¿Cómo garantizaría un régimen bajo Jolani que esas personas tengan libertades y estén protegidas? Ese es el punto de negociación. Luego, después de eso, hay que ir a Irán, que fue quien impulsó la participación rusa en la guerra de Siria. Hubo muchas ocasiones en las que el Hezbollah iraní, coordinaba estrechamente y combatía junto a los rusos. Hay que explicarles que su enemigo, Jolani, no es un hombre distinto. Sigue siendo un delincuente. Pero sus circunstancias son tales que tenemos que hacer un acuerdo real, no el acuerdo de Trump, sino un acuerdo real entre nosotros, para equilibrar los intereses. Porque si alguien piensa, y hay muchos los imbéciles que creen todo esto, ya sabes que si tenemos estreñimiento, los judíos también lo controlan. Pero el hecho es que hay muchos en Rusia, incluidas personas en la cúpula del liderazgo político-militar ruso, que durante décadas han reconocido oficialmente al Estado palestino. Y en este caso no significa que Putin hable con, ya sabes, Netanyahu. Rusia reconoce al Estado palestino. ¿Qué hay que no entender aquí? Así que, en este caso, Rusia estará presente allí como contrapeso a Israel. Si Israel quiere dejar de existir, por supuesto, son libres de intentar atacar, ya sabes, a los rusos. Pero Israel lo sabe mejor, salvo por esos fanáticos como Smotrich, o como se llamen esos malditos, ya sabes, individuos perversos en el gobierno de Netanyahu. No es que Netanyahu sea mejor, pero ese es el equilibrio actual. Y esto se convierte esencialmente en este trípode renovado, aunque sobre una base completamente nueva y diferente, concebido por Soleimani, Irán, Siria y Rusia. Y esto, obviamente, se opone a Israel. Y ellos son uno de los garantes del eventual regreso de los palestinos a su tierra natal y cosas por el estilo. Bueno, Líbano también estaba presente allí, y es donde se encontraban varias fuerzas. Así que ahí lo tienes. Y ya sabes, este tipo de Siria lo entiende. Si quiere sobrevivir y si quiere que su gobierno sobreviva,
más le vale empezar a jugar dentro de este paradigma. Ya sabes, empezar a actuar dentro de este paradigma. Este es el nuevo clima político en Oriente Medio, y nadie permitirá que Israel tenga un gran Israel. No obstante, el problema principal sigue siendo, y no podemos ignorarlo, ¿dónde están los árabes? Oh, ya sabemos dónde están. Se están vendiendo a la izquierda y a la derecha, al mejor postor, y como resultado, pero de nuevo, ya sabes, esto es lo que siempre intento explicar. ¿Qué demonios está pasando? Y todo el mundo dice, oh, Rusia tiene que hacer esto y aquello. No, Rusia no tiene que hacer nada. Los rusos ya han hecho más que suficiente, e Irán también. Así que si los árabes no quieren hacer nada por los palestinos, bueno, ¿qué puedo decir? Es su elección. Sí, sí, en realidad es una lástima con los estados árabes. Sí, es lo que hay. Irán tiene agallas, Irán tiene valor, y Irán siempre ha sido, ya sabes, en este sentido solidario con los palestinos. Se han sacrificado por eso. Y sí, eso solo puede, ya sabes, despertar respeto. Pero Egipto hay por Dios. Quiero decir, Jordania, hay por el amor de Dios. Sí, hay 500,000 de personas que, mejor no entremos en eso, no están haciendo nada. Andrei, esto es lo que dijo el ministro de Inteligencia iraní. 50 agencias de inteligencia extranjeras ayudaron a Israel durante la guerra de 12 días contra Irán. Esto demuestra hasta qué punto se habían estado preparando para la guerra, para el ataque a Irán. Sabemos que recientemente el jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, fue a Rusia y se reunió con Vladimir Putin. Estoy seguro de que hablaron sobre la posibilidad de una nueva guerra entre Irán e Israel. Ahora bien, en lo que respecta a Irán, teniendo en cuenta lo que discutimos la semana pasada, sabemos que los MiG-29 están en Irán. Están volando sobre los cielos de Teherán. Hemos visto algunas grabaciones de ello. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál es el estado de ánimo entre los militares iraníes, en tu opinión? ¿Cuál sería la mejor estrategia para ellos, según tu punto de vista? La mejor estrategia. Primero, hay que tener en cuenta, esto salió en las noticias, fue confirmado. Israel se puso en contacto con Moscú, porque Moscú mantiene una relación bastante buena con Israel. Le pidió a Moscú que transmitiera a Irán, a Teherán, que Israel no quiere la guerra. Por supuesto que no la quiere. Por ahora. Pero más adelante la estrategia es muy sencilla. Rusia está respaldando a Irán ahora, como declaró el señor Lavrov hace una semana. No hay limitaciones, no hay sanciones, se acabó. Y nuestra cooperación militar avanza a buen ritmo. ¿En qué consiste esa cooperación militar? Más radares y sistemas de defensa aérea, que pueden crear un campo de defensa aérea bastante sólido alrededor de Irán. Sí, los Su-35 están allí, los MiG-29 SMT están allí, y siguen llegando más. ¿Están llegando los S-400? Sí, estoy bastante seguro de que sí. Irán los va a recibir, ya había recibido algunos antes, pero ahora van a estar más integrados en el circuito ruso de ISR, ya sabes, inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Así que obtendrá todo tipo de datos e información necesarios para la adquisición de objetivos. Están ocurriendo muchísimas cosas allí. Por ejemplo, el cambio en la postura del señor Aliyev hacia Azerbaiyán no es casual. No solo se debe a que los rusos básicamente le negaron su dinero de bolsillo cuando destruyeron todas esas refinerías que procesaban petróleo azerbaiyano para los ucranianos, nada menos. También se debe a que de repente Azerbaiyán ha vuelto y quiere ese corredor norte-sur y todos esos proyectos en el Mar Caspio y cosas por el estilo. También hay mucho relacionado con la mejora drástica del poder ofensivo de la flotilla del Caspio allí. Así que, de repente, se convierte en una situación en la que Rusia no permitirá que Irán sea derrotado. Lo que piensen los iraníes y lo que piense la oposición liberal de Teherán al respecto pasa ahora a un segundo plano frente al hecho de que Irán está recibiendo armas casi de primera categoría. Pero de nuevo, el Su-35, sí, es de primera categoría.
Es el mejor caza del mundo, sin duda. Bueno, con la excepción del Su-57. Y tiene un historial de combate increíble. Ningún F-15 ni F-22 puede compararse, ya sabes. Así que, cuando Irán obtenga ese tipo de arma, y sabiendo que pilotan Su-35, se trata de un avión muy complejo, en el sentido de que hay que estar extremadamente bien preparado y hay que saber ruso. Obviamente, es muy difícil convertir completamente la aviónica y esta cabina de cristal al farsi. Es necesario mantener la relación semántica con la forma en que se interactúa con las redes neuronales que ayudan a controlar el Su-35. Y en este caso, hay que saber ruso, lo cual es algo muy importante. Por cierto, cuando los pilotos chinos recibieron los Su-35 hace unos 8 años, ¿sabes qué pidieron? Pidieron que toda la cabina estuviera estrictamente en ruso. Eso fue muy interesante, ¿verdad? Porque el idioma ruso tiene un aparato semántico muy sólido para el combate, incluido el combate aéreo. Y ese es el otro asunto. Hay que saber pilotar estas máquinas. Probablemente los pilotos iraníes realizaron cursos en Rusia. Y además, de nuevo, hay otra cosa. El Su-35 es un avión completamente centrado en la red. Tiene enlaces de datos, puede comunicarse. No sé si los rusos se los proporcionaron, pero estoy bastante seguro de que sí lo hicieron con Irán. Puede comunicarse directamente con todo tipo de sistemas y puede transmitir información de voz e imagen, incluidos datos de puntería, directamente a sus pantallas. De ese modo, se puede comunicar con muchos recursos. Como resultado, es necesario estar completamente inmerso en esta red rusa de inteligencia, reconocimiento y vigilancia, que se materializa, por ejemplo, en el Su-35S. Como ya he dicho, es una máquina totalmente centrada en la red, capaz incluso de controlar por sí sola toda una ala aérea, como un único avión. Así que, y luego por supuesto, hay otras cosas. Si miras eso y observamos el poder convencional de Irán, los tanques autóctonos y cosas de esa naturaleza, se está convirtiendo en una fuerza militar muy importante y muy poderosa. Y eso en sí mismo es el elemento disuasorio. Hay que disuadir a Irán, quiero decir a Israel. Lo único en lo que puede confiar Israel es en Estados Unidos. Pero lo único que Estados Unidos puede hacer realmente contra Irán es lanzar Tomahawks. Eso es todo. Este teatro kabuki, con el B-2 volando y lanzando alguna bomba, que obviamente fue algo preacordado para que Estados Unidos salvara la cara, ya sabes, eso ni siquiera es serio. Y eso es lo que queda. Siempre hay que observar la capacidad y siempre hay que observar la correlación de fuerzas y medios. Israel no tiene forma de llevar a cabo una operación terrestre contra Irán. Sería aniquilado de todos modos. Y entonces, por supuesto, lo único a lo que pueden aspirar es a que en algún momento, quizá dentro de 30 años, Estados Unidos desarrolle defensas adecuadas que puedan interceptar algo, al menos, ya sabes. Y eso es todo. Pero Irán tiene un futuro brillante por delante, especialmente en el desarrollo del comercio, en convertirse en un centro de transporte estratégico de enorme importancia y en la construcción de su propia industria, y así sucesivamente. Eso encaja bien en la estrategia general del espacio euroasiático, más concretamente en la parte euroasiática, desde el lado ruso-europeo hacia el resto del continente. Ya veremos, ya sabes. Pero Estados Unidos está desesperado e Israel también. Israel controla a Estados Unidos. La estrategia por parte de los israelíes, si deciden atacar a Irán de nuevo, sería volver a utilizar aviones de combate, invadiendo el espacio aéreo iraní, supongo. Ni siquiera sabemos con el... No entraron en el espacio aéreo iraní. Y no olvides que en las primeras horas de la guerra de 12 días, la sorpresa se logró, no mediante interferencias ni ataques. Básicamente fue una operación de distracción y sabotaje llevada a cabo sobre el terreno. Punto. Fueron principalmente el Mossad y las fuerzas dentro de Irán quienes lo hicieron.
Mataron a los comandantes de batería o de batallón de las unidades de defensa aérea. Sabotearon algunos de los complejos de defensa aérea, algunos sistemas de radar y cosas por el estilo. Eso es lo que estaba ocurriendo. En un plazo de 10 horas, desde el inicio de todo esto, la defensa aérea iraní empezó a recuperarse. Ahora es el momento, obviamente, de que los iraníes, lo cual, creo, ya está ocurriendo, obtengan una defensa aérea adecuada, de última generación, resistente a interferencias y totalmente centrada en la red. Rusia la tiene, y por lo visto, la está suministrando ahora. Así que será mucho, mucho más difícil. No es que los servicios de seguridad iraníes ya no sepan quién lo hizo o cómo, eso lo saben. Y ya vimos cómo los espías iraníes, por así decirlo, penetraron en la instalación nuclear israelí, grabaron vídeos sobre ello y los difundieron diciendo, sí, no sois los únicos que sabéis hacer cosas. Así que es un juego muy complejo. Pero Israel estará perdiendo ya no tiene supremacía militar. Es realmente una fuerza policial buena solo para bombardear a árabes indefensos, ya sabes. Pero incluso cuando estos empiezan a responder al fuego, Israel acaba con la nariz ensangrentada. Y todos recordamos lo que pasó en 2006. Así que eso es lo que está ocurriendo. Por ahora al menos han transmitido a Moscú que no quieren una guerra. Por supuesto que no la quieren. No conocemos el panorama completo. Solo tenemos algunos indicios del verdadero alcance del daño a Israel. Por eso impusieron inmediatamente la censura sobre todo lo que sale de Israel. Eso demuestra lo democráticos que son. El daño fue mucho más grave y severo por los ataques iraníes de lo que quieren admitir. Y sí, vimos algunas pruebas de ello. Es espeluznante. Andrei, antes de terminar, ¿qué puede ofrecer Estados Unidos a Israel si decide atacar a Irán utilizando bases en Oriente Medio, es decir, las bases de los Estados Árabes? ¿Cuál es la posibilidad de que Estados Unidos los ayude? Quiero decir, Qatar, sí, participación directa. Acabamos de ver cómo la defensa aérea estadounidense ayudó a Israel. Es una broma, de verdad. Y en cuanto a la participación directa, probablemente ya sabes. Así que, y eso es todo. De nuevo, como ya he dicho, incluso si lo analizas de forma analítica, en el... Emiten, eso va a ser suficiente. No tienen nada que ofrecer. Sí, no tienen nada que ofrecer. Y de nuevo, la pregunta principal es, y esa es la parte interesante, ¿de qué tipo de misiles Onyx estamos hablando? ¿O será el Jack Hunt, que es la versión de exportación, de acuerdo con el régimen de no proliferación para misiles de crucero con un alcance superior a 300 kilómetros? ¿O será la última versión del P-800 Onyx, que tiene un alcance de unos 1000 kilómetros? Eso define bastante bien lo que va a pasar si Estados Unidos quiere meterse en la galería de tiro allí, ya sabes, con los iraníes lanzando esos misiles de crucero realmente serios. Así que sí, nadie quiere arriesgarse a eso. Estados Unidos no quiere arriesgarse a eso. Lo único que Estados Unidos puede ofrecer realmente a Israel es poder aéreo. Eso es todo, nada más. Quiero decir, Estados Unidos no puede poner tropas sobre el terreno. Es decir, incluso si suponemos que de algún modo Irán permite a Estados Unidos durante medio año preensamblar una fuerza en Irak, sin hacer nada, simplemente dejándoles entrar en las zonas de reunión, como, ya sabes, en la Guerra del Golfo 1.0, con este imbécil. Bueno, eso es otra historia completamente distinta. Así que la pregunta es, ¿qué va a pasar incluso después de eso? Las bajas serían tales que Estados Unidos simplemente no podría sostenerlo. Y luego, por supuesto, Irán no es Irak. Es un terreno infernal, pesadillesco. Quiero decir, entras en algún paso con tu columna de tanques o lo que sea y estás muerto. Punto. Y ninguna fuerza aérea te ayudará. Ese es todo el asunto. Pero de nuevo, como ya he dicho, los iraníes están recibiendo cazas de primera línea y será muy interesante ver los Su-35 iraníes. Sabemos que están allí,
Sabemos que están entrenando. Pero es más que solo el MiG-29 SMT. El MiG-29 SMT puede portar el R-77, que es un misil de medio alcance. Lo llaman Amramsky. Es una tontería. En realidad tiene un alcance mayor que el AIM-120 AMRAAM. Así que eso significa que, ya sabes, tienen radares de última generación, estos MiG-29 SMT. No tienen nada en común con los MiG-29A que ya tenía antes. Es un caza de más de cuarta generación, con un radar excelente, sistemas electro-ópticos excelentes, y puede portar un misil aire-aire con un alcance de entre 180 y 200 kilómetros, que supera todo lo que Estados Unidos e Israel tienen en sus arsenales. El Su-35, sin embargo, puede portar el R-37, un misil aire-aire con un alcance de 400 kilómetros. Y eso cambia por completo el equilibrio de poder. ¿Y sabes qué? En efforts disfrutar, solo necesitas la pursuit enemigo fuerte and nasnis bunamsiles for. Haré trabajo. It will do the job. Sí, muchísimas gracias, Andrei, por estar con nosotros hoy. Un gran placer. As always. Anytime. See you. Bye-bye. Bye-bye. Un placer, como siempre. Cuando quieras, nos vemos. Adiós.